Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ahora vamos a resolver un nuevo problema, el cual indica lo siguiente. Un pistón sin fricción en equilibrio de 6 kilogramos de masa. Vamos a ir esquematizando ya el problema a medida que vamos dando lectura al enunciado. Me está hablando de un pistón, es decir, el pistón sería este de acá. Este es el cilindro y este es el pistón, en el cual este pistón no tiene fricción, es sin fricción, y tiene una masa de 16 kilogramos. Esta es la masa de lo que es el pistón. Se ubica dentro de un cilindro de 10 centímetros de diámetro. Este sería el cilindro y tendría un diámetro de 10 centímetros, que eso equivale a 0,1 metros. El arreglo cilindro-pistón contiene en su interior 100 gramos de agua. Es decir, acá dentro voy a tener 100 gramos de agua, que eso equivale a 0,1 kilogramos, con una calidad de el 1%. Es decir, eso sería la fracción de vapor, o título también que lo llamamos. Me lo está dando en porcentajes, eso sería de 0,01. Acá me dice que le vamos a agregar una cierta cantidad de energía. A esto le vamos a agregar una cierta cantidad de energía en forma de calor, ¿sí? Hasta que la temperatura llegue a los 200 grados centígrados. Es decir, de acá, este nuevo sistema, el nuevo estado, perdón, estaría a 200 grados centígrados. Ok, entonces esta tendría una temperatura de 200 grados centígrados. Esa sería la temperatura. Si se sabe que la presión atmosférica, acá la presión atmosférica, tenemos una presión atmosférica acá, que es de 100 kilopascales. ¿Ok? Y los topes se encuentran a 20 centímetros sobre el pistón. Es decir, del pistón, estos son los topes, se encuentran a 20 centímetros. Determine, ¿sí? Inciso A, las condiciones iniciales del sistema, es decir, la presión 1, temperatura 1 y volumen 1. ¿Ok? Eso vamos a ir determinando. Bueno, vayamos resolviendo esto. Voy a determinar lo que es la presión 1, la presión acá dentro. Esta sería la presión 1. Voy a hacer un equilibrio de fuerzas, donde voy a tener, en este sentido, voy a tener la fuerza de la presión atmosférica. Acá también voy a tener una fuerza o un peso debido al peso del pistón. Y de la otra parte, de la parte de abajo, estaría la presión del sistema, que en este caso es la presión del agua, o también llamado presión 1. Es decir, la presión 1, que es la presión del agua, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de lo que es el émbolo. Ahora, para poder encontrar esta presión 1 que me está pidiendo, esta presión atmosférica ya me lo está dando como dato. Lo que me falta es encontrar la presión de lo que es el émbolo. Esa presión del émbolo, sí, lo vamos a calcular con la siguiente forma. La presión es fuerza sobre área. En este caso, la fuerza sería el peso. Entonces, y este peso sería la masa por la gravedad, dividido entre lo que es el área. Esta masa ya me lo está dando, me dice que es 16 kilogramos. Esta es la gravedad. Lo que me falta es encontrar lo que es el área. Yo ya tengo el diámetro, sí, que vale 0,1 metros. Entonces calculemos el área. El área lo vamos a calcular con la fórmula, que es una circunferencia, pi cuartos diámetro interno elevado al cuadrado.
Esta área va a ser igual a pi cuartos, este diámetro vale 0.1 en metros elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes, me sale este valor. Está en metros cuadrados ya esa área. Entonces, esta área, lo único que hay que hacer es reemplazar acá, esta masa que ya tengo también acá, esta es la constante de la gravedad, que es 9,81. Entonces, reemplazando esos datos, ¿sí? La presión del émbolo, la presión que estaría generando el émbolo, estaría con este valor, ¿sí? De 19.984 newton metros cuadrados. No se olviden que kilogramos metros segundo cuadrado, eso me da newton, ¿sí? Dividido entre metros cuadrados. Y newton sobre metros cuadrados, eso me va a dar pascales. Entonces esto me va a dar pascales. Esto lo podría llevar ya sea megapascales o a kilopascales. Mejor lo llevo a kilopascales. A kilopascales. Esto serían estos tres de acá. ¿No? Y esto me estaría dando 19. Tantos kilopascales. Esa sería la presión entonces de lo que es el émbolo. ¿Ok? Entonces esta presión de lo que es el émbolo hay que reemplazar en esta formulita de acá. Ya tengo la presión atmosférica, tengo esta presión del émbolo. Reemplazando, esto me va a quedar los 100 kilopascales. Más los 19, kilopascales. Entonces esto de acá me estaría dando $119 kilopascales. Esa sería la presión 1 entonces del sistema. ¿Ok? Bueno, con eso ya hemos calculado el primer dato que sería la presión 1. Necesitamos ahora calcular la temperatura como también lo que es el volumen. Vamos a calcular la temperatura 1. Pero esa temperatura 1, fíjense que nosotros acá nos encontramos como mezcla. Es decir, y tenemos ya nosotros la presión del sistema. Esta presión que nosotros acabamos de encontrar sería la presión de saturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos como mezcla. Entonces, con esta presión de saturación, yo puedo entrar a tabla y encontrar la temperatura de saturación, que sería igual a la temperatura de operación. ¿Ok? En este caso vamos a entrar a tabla. Acá vamos a tener que interpolar. Esto es 119 y solamente hay para 101 y 125. Entonces, entre estos dos valores de acá, entre 99,97 y 105,97, entre esos dos valores tendría que interpolar. Interpolando me sale 104,69. Esa sería la temperatura entonces 1 y la temperatura de saturación.
Con eso ya nosotros habíamos encontrado tanto la presión 1 como la temperatura 1. Ahora toca encontrar el volumen 1. Ese volumen 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con el volumen específico. El volumen específico es igual al volumen 1 sobre la masa 1. De acá vamos a despejar el volumen 1, que esto de acá va a pasar a multiplicar y voy a tener. La masa 1 yo ya lo tengo, eso es dato, ¿sí? De 0,1 kilogramos. Ahora, lo que me falta calcular es el volumen específico. Como tengo yo la fracción de vapor, ¿sí? El volumen específico se puede calcular con esta formulita, ¿sí? El volumen específico de lo que es el líquido por la fracción de vapor por la diferencia de las fracciones de volumen, ¿no? Volúmenes específicos, por la diferencia de los volúmenes específicos del vapor menos la del líquido. Entonces, voy a ver cómo puedo calcular este volumen específico, este FG. Como decíamos, ese volumen específico no es más que la diferencia del volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Ahora, ¿cómo puedo encontrar estos volúmenes específicos? Como estamos con mezcla y tenemos ya la presión de saturación que vale esto, o podemos entrar también con la temperatura de saturación, que también la tengo, sí podría entrar con cualquiera de estas dos, ¿sí? Voy a entrar con la presión de saturación de 119, voy a entrar a la misma tabla, pero esta vez ya voy a hacer la interpolación, por ejemplo, para lo que es el líquido, el volumen del líquido saturado entre este valor y este valor. Interpolando entre estos dos valores, voy a tener este valorcito de acá, ¿sí? Interpolando para la parte de gas, que sería entre este valor y este valor, estaría dándome este valorcito de acá. Esos salen de una interpolación. Entonces, una vez que yo ya tengo estos volúmenes específicos que yo estaba buscando, pues esto lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Estoy haciendo la diferencia y esa diferencia me va a salir de 1,43. Es decir, ya tengo esta diferencia que sería ahí. Entonces, el volumen específico 1 ya lo puedo calcular. El volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido, que sería este valor, por la fracción de vapor, esta por la diferencia de los volúmenes específicos, que es lo que nosotros habíamos hablado acá. Haciendo estas operaciones voy a tener un volumen específico de este valor. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengo el volumen específico 1, que es para reemplazar acá, voy a encontrar el volumen. Reemplazando, voy a encontrar entonces el volumen. El volumen 1 sería de 1,54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Con eso yo ya estaría respondiendo a todas las preguntas del inciso A. Vayamos a ver ahora lo que es el inciso B. El inciso B me está hablando altura de la fase líquida y de vapor, ¿sí? Y la altura total del sistema inicial. A ver. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Si este es el estado 1, nosotros tenemos una cierta, una mezcla, ¿sí? Y me está pidiendo estas alturas. No vayan a confundir con entalpía estas H de acá. ¿Sí? No son entalpías, son alturas. ¿Sí? Sería la altura. ¿A qué altura se encuentra el pistón? Y quiero saber cuánto sería la altura del líquido y cuánto sería la altura del vapor. ¿Ok? Bueno, primeramente calculemos la altura de lo que es todo el sistema. ¿Sí? Esa altura de ahí lo voy a calcular con las características del cilindro. Viendo un poquito de geometría. Se dice que el volumen 1 de este sistema va a ser igual a lo que es el área 1 multiplicado por este H1. De ahí vamos a despejar lo que es el H1 y voy a tener el volumen 1 sobre área. Y este volumen 1 ya lo tengo calculado anterior
el anterior inciso. Fíjense, acá tenemos ya calculado el volumen 1 y también tenemos calculado lo que es el área. Acá tenemos calculado también el área. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar el volumen 1 y reemplazar el área, hacer los cálculos correspondientes y sale una altura de 0,19. Esta sería la altura de 0,19. Ahora, vamos a encontrar, ¿sí?, lo que es la altura de lo que es el gas. Siguiendo estas mismas características, por analogía, podríamos decir nosotros que el volumen del gas, ¿sí?, es igual al área por la altura de esta partecita del gas. Y acá podemos despejar lo que es la altura del gas. Esta área va a pasar a dividir. Entonces, necesito el volumen del gas dividido entre el área. El área ya lo tengo calculado, es la misma área tanto para el sistema, para la parte líquida como para la parte gaseosa. En la misma área. Nosotros necesitamos calcular el volumen del gas. Este volumen del gas lo voy a calcular con el volumen específico. El volumen específico del gas me dice que es el volumen del gas sobre la masa del gas. De acá voy a despejar el volumen del gas, que es lo que yo estoy buscando, y esto de acá va a pasar simplemente a multiplicar. Ahora, este volumen específico del gas yo ya lo tengo. Anteriormente yo ya he sacado los volúmenes específicos, acá está. ¿Sí? Ya lo tengo. Lo que me falta es determinar esta masa del gas. Entonces, cálculo de la masa del gas. Para eso vamos a utilizar la fracción de vapor, que me dice que es la masa del gas dividido entre la masa total. De acá vamos a despejar la masa del gas y me va a quedar la fracción de vapor por la masa 1. Ahora, esta fracción de vapor yo ya lo tengo, vale 0,01, que es dato. La masa 1 también tengo. Entonces, reemplazando datos, voy a tener una masa del gas, de la parte de vapor, de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Es decir, toda esta cosita de acá está pesando, no pesando, tiene una masa de 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Esa es la masa de lo que es el vapor. Entonces, esta masa vamos a reemplazar acá, este volumen específico, como les dije, ya lo tenemos calculado, y de esa forma vamos a calcular el volumen del gas. Reemplazando, entonces voy a tener lo que es el volumen del gas. ¿Para qué calculé el volumen del gas? Para reemplazar acá. ¿Sí? Y reemplazando datos ahí, voy a tener lo que es la altura del gas, la altura del vapor. Sería de 0,18. La altura total vale 0,19 y la del gas es 0,18. Es decir, gran parte del sistema está siendo ocupado por lo que es el gas, ¿no? 0,18. Bueno, con eso ya hemos calculado la altura del gas. Ahora falta la altura de lo que es el líquido. Eso por simple diferencia se podría sacar, ¿no? Este valor menos este valor y esa sería la altura de lo que es el líquido. Pero acá por la misma analogía también se podría seguir los mismos pasos como se han seguido acá, que ya no lo voy a explicar. ¿Sí? Se siguen los mismos pasos y vamos a tener lo que es la altura del líquido, ¿no? Esta sería la altura del líquido, que se está reemplazando acá. Entonces, esa altura que se está calculando se está siguiendo los mismos procedimientos, pero se podría haber calculado directamente, ¿no? No hacer todos. Directamente la altura 1 menos la altura del gas, eso me va a dar la altura de lo que es el. Bueno, con eso estaríamos respondiendo a lo que es el inciso B. ¿Sí? La altura del líquido, la altura del vapor y la altura del sistema.
El inciso C me habla de las condiciones al tocar los topes. Es decir, necesito saber cuánto es la temperatura, cuánto es la presión, cuánto es el volumen, cuánto es la fracción de vapor y cuánto, si se puede calcular, ¿no? Y cuánto es la fase, qué fase se encuentra. Cuando nosotros empezamos a agregar calor, ¿sí? Este pistón va a empezar a levantarse y cuando llegue bien a tocar los topes, es ahí donde tengo que determinar estas variables. ¿Sí? Posiblemente estos 200 sea en ese instante, o podría ser una temperatura más baja, ¿no? Y vamos a tener que agregar más energía para llegar al estado final, que sería la temperatura de 200. Pero vamos a agregar energía para poder determinar cuánto sería la presión, la temperatura, el volumen, la fracción de vapor y fase cuando el pistón toque estos topes de acá. Entonces vamos a calcular inicialmente la presión 2. Fíjense de que cuando el sistema estaba acá, el pistón, ¿sí? Y empezamos nosotros a agregar una cierta cantidad de calor, ¿sí? Por un instante, esta energía que estamos agregando, lo que va a hacer es que se aumente la presión acá, ¿sí? Entonces, para que no haya un aumento de la presión, el sistema reacciona. ¿Cómo? El sistema reacciona subiendo un poco. Seguimos agregando más energía, esto empieza a subir más todavía. Seguimos agregando más energía, esto empieza a subir. ¿Sí? Seguimos agregando energía, esto empieza a subir. Pero fíjense que, ¿por qué sube? ¿Por qué sube el pistón? Para poder mantener la presión constante. ¿Sí? Para poder mantener la presión constante. Va a haber un nuevo equilibrio. ¿Sí? Va a haber un equilibrio ahí, hay otro equilibrio acá, y así sucesivamente va a ir viendo equilibrios hasta llegar al tope. Pero nosotros, es ahí cuando topa los topes, es ahí que nosotros tenemos que determinar cuánto es todas estas variables de acá. Bueno, la presión. La presión sería igual a la presión inicial. No se olviden que esto va creciendo el volumen para poder mantener la presión constante. Siempre va a haber un equilibrio, ¿sí? Va a haber un equilibrio. Entonces, la presión 2 sería igual a la presión 1. Es decir, la presión 2 sería este valor. Ahora, necesito determinar el volumen, ¿sí? Necesito determinar el volumen. El volumen de este sistema sería igual por geometría, ¿no? El volumen 2 va a ser igual a la altura 2, a esta altura de acá, ¿sí? Multiplicado por lo que es el área. Necesito determinar, el área ya lo tengo calculado. Lo que necesito es determinar esta altura. Esa altura 2 va a ser igual a ¿qué? A la altura 1, cuando el sistema estaba acá, había una cierta altura, ¿sí? Había una altura 1. Nosotros hemos encontrado esta altura. Pero nosotros sabemos que a partir de ese pistón hasta acá, también me está dando una información. Me dice que vale 20 centímetros. Acá está, vale 20 centímetros. Esta altura de acá lo acabamos de encontrar. ¿Sí? Acá está, este H1. ¿Sí? Más los 20 centímetros, eso sería el H2. ¿Ok? Entonces, acá el H2 va a ser igual al H1 más la altura de los topes, esos 20 centímetros que había indicado. Esta altura 1 vale este valor que ya nosotros anteriormente habíamos calculado, más la altura de los topes, que 20 centímetros transformado a metros me sería 0,2. Sumando esto de acá, me estaría dando 0,30. Esa sería la altura del sistema en el estado 2.
Ahora, reemplazando esta altura acá, multiplicando por el área que ya tenemos calculado, esto me va a dar un volumen 2 de tal. Es decir, este volumen, esta presión ya lo tengo calculado. Fíjense que ya con esta presión, con este volumen y con esta presión se puede calcular lo que es la temperatura. Vamos a calcular la temperatura 2. Para poder calcular la temperatura 2, vamos a necesitar este volumen. Como ya tengo el volumen, podría calcular el volumen específico porque ya tengo la masa, ¿sí? El volumen específico con la presión 2, voy a entrar a tabla y voy a determinar la temperatura 2. Y acá hay algo muy interesante. ¿A qué tabla voy a entrar? Al líquido subenfriado, a las tablas de saturación, vapor recalentado. Entonces es muy importante acá determinar primeramente la fase, ¿sí? Determinar la fase. E indistintamente en qué fase se encuentra, con estos datos ustedes entran y determinan lo que es la temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es determinar primeramente la fase, ¿sí? Tenemos que determinar la fase. Y para eso necesito yo determinar este volumen específico 2. Ese volumen específico 2 va a ser igual al volumen 2 sobre la masa 2. Este volumen 2 yo ya lo tengo calculado. La masa también tengo como dato. Fíjense que la masa es un sistema cerrado, por lo tanto la masa permanece constante. Y esto de acá dividido entre esto me va a salir este valorcito. Ahora, este volumen específico que yo tengo me va a permitir determinar la fase. ¿En qué fase se encuentra? Es decir, con esta presión, primeramente voy a suponer, siempre para poder determinar las fases, siempre ustedes tienen que entrar a las tablas de saturación. En este caso, como tengo la presión, con esta presión, voy a entrar a las tablas de saturación y voy a encontrar este volumen específico de lo que es el líquido y del vapor. Es decir, voy a entrar interpolando, voy a determinar tanto el volumen específico del líquido y como el volumen específico del vapor. Esto es mediante interpolación, que ya eso lo habíamos determinado anteriormente, ¿sí? Anteriormente ya lo habíamos calculado. Simplemente lo que he hecho es copiar. Ahora, fíjense que ahora, miren, el volumen específico que yo he determinado prácticamente es 0,031. Y fíjense que este valor de 0,031 se encuentra bien en la mitad de estos dos volúmenes específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado de agregación de lo que es el estado 2, es decir, cuando el sistema, este pistón topa acá, lo que vamos a hacer en ese momento, vamos a tener una mezcla. Vamos a tener mezcla. ¿Ok? Entonces, como vamos a tener mezcla, con esta presión puedo determinar yo la temperatura de operación, que esa temperatura de operación será igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque es mezcla. Porque si esto de acá, por ejemplo, este volumen específico haya salido, por ejemplo, 3,1, no por 10 a la menor, 3,1, es decir, es mayor que esto de acá. Eso quiere decir que estoy en un vapor recalentado. Entonces, forzosamente voy a tener que entrar con la presión y con el volumen específico a tabla para poder determinar la temperatura. ¿Sí? Pero en este caso no es así. Directamente con esta presión, como es mezcla, con esta presión puedo determinar esta temperatura. Entonces, ¿cuánto salió? 104. Estos 104 sale de la interpolación acá, ¿no? Este valor y este valor. ¿Sí? Para esta presión entro y interpolo la temperatura. ¿Cuánto salió? 104,60. Esa sería la temperatura de operación y la temperatura de saturación. Fíjense que nosotros, hasta ahí vayamos analizando, fíjense que nosotros habíamos dicho que de este punto vamos a llegar hasta este punto, hasta 200.
Eso quiere decir que vamos a tener un estado intermedio cuando tope, ¿sí? Porque la temperatura cae de 104. ¿Sí? Vamos a seguir agregando energía, es decir, de acá va a ir acá y de acá va a ir acá. ¿Sí? Va a haber 3 estados. Entonces, acá hemos determinado ya la temperatura de saturación. Bueno, ¿qué falta determinar? Ya hemos encontrado la fase, lo que falta es determinar la fracción de vapor. Como esto me dice que es una mezcla, sí se puede calcular la fracción de vapor. Entonces, calculemos la fracción de vapor. Es bien sencillito, con este volumen específico, más estos datos que yo tengo acá, reemplazo y voy a determinar lo que es la fracción de vapor. ¿Cuánto? De 0,02. ¿Ok? Eso sería la fracción. Hay un poquito más de vapor. Inicialmente había 0,01. ¿Sí? Había poco vapor. Ahora tengo 0,02. Tengo más vapor. Claro, tengo más vapor porque estoy agregando una cierta cantidad de energía en forma de calor. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tenemos ya resuelto lo que es el inciso C. ¿Sí? Ahora, condiciones al alcanzar el equilibrio con la temperatura, presión, volumen, fracción de vapor y la fase, cuando llegue a este estado. ¿Sí? Ya es el equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular primeramente este volumen 3, que es el más sencillito. Digo, es más sencillo, ¿por qué? Porque entre el estado 2 y el estado 3, el volumen va a permanecer constante, porque como ya llegó a los topes, esto no puede subir más. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen va a ser igual. Ya tengo calculado este volumen. Y por ende, también como la masa es constante, los volúmenes específicos también van a ser iguales. ¿Sí? Pero, bueno, vamos por partes. Acá lo que he hecho es determinar lo que es el volumen. Ahora necesito calcular la presión 3. ¿Sí? Lo mismo voy a tener que hacer, ¿no? Lo mismo que en el anterior inciso. ¿Sí? Resulta que con la temperatura de 200 y con este volumen específico que yo tengo, que tengo, voy a entrar a tabla y voy a calcular la presión. Pero acá la gran pregunta es, ¿a qué tabla voy a entrar? ¿Sí? A la de mezcla, ¿no? A la de saturación, mejor dicho, a la de vapor recalentado, ¿a cuál voy a entrar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar la fase. ¿Sí? Voy a determinar la fase. No nos olvidemos que el volumen específico de este sistema en el estado 3, ¿sí? Va a ser igual al volumen específico del estado 2. Esto es igual, ¿por qué? Porque la masa es constante, es un sistema cerrado, y el volumen entre el estado 2 y el estado 3 es lo mismo. Por lo tanto, los volúmenes específicos también van a ser iguales. Entonces, este volumen específico 3 me va a permitir determinar la fase. Es decir, con esta temperatura 3, que es de 200 grados centígrados, voy a entrar a mis tablas de saturación siempre. Vuelvo a reiterar, para poder determinar la fase, siempre tengo que entrar a mis tablas de saturación. Y voy a encontrar los volúmenes específicos, tanto de lo que es el líquido y del vapor. Y nuevamente, puedo verificar que este volumen específico que yo tengo acá está bien en la mitad de estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Que también en el estado 3 yo me encuentro como mezcla. ¿Sí? Me encuentro como mezcla. Entonces, ¿cómo voy a determinar la presión? Es sencillo, simplemente con esta temperatura ya no necesito el volumen específico, tengo mezcla, entro simplemente con la temperatura de 200 y encuentro la presión de saturación. En este caso sale 1554. Es decir, voy a ir con la temperatura de 200, acá está 1554.9. Y con eso estaría yo calculando la presión 3, que sería también a la presión de saturación. Como me sale mezcla, entonces yo puedo determinar la fracción de vapor. Esta fracción de vapor, con este volumen específico que yo tengo, ¿sí?
y con estos volúmenes específicos, tanto del líquido como del gas, a la temperatura de 200, voy a determinar la fracción de vapor. Es decir, es de 0,23. Es decir, ni la mitad siquiera está en estado gaseoso, ¿sí? No hay mucho vapor, hay poco vapor, ¿sí? Transformado. Cuando digo hay poco, me refiero con respecto a la masa, ¿no? ¿Sí? Esto hace referencia a la masa, ¿sí? El volumen es otra cosa, volumen es otra cosa. Entonces, como me dice 0,2 es la fracción de vapor, es la fracción de vapor. Bueno, con eso hemos terminado lo que es la solución a mano, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la simulación. Adicionamos el componente, vamos a adicionar el modelo termodinámico y entramos a lo que es la simulación. Bueno, vamos a ir desde un inicio. Acá. Todo, obvio que todos estos cálculos de acá, la presión del émbolo, no hay en HYSYS algo que me pueda simular esto de acá, ¿sí? No hay. Un pistón que me pueda simular, no hay. Estos son ejercicios teóricos, ¿no? Así que entonces son ideales. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, en HYSYS vamos a adicionar una línea. Este sería el estado 1. Pero del estado 1, ¿qué conozco? Primeramente, la composición. Y después conozco la masa, ¿sí? De 0,1. Y conozco la fracción de vapor, de 0,001. ¿Sí? Bueno, nada más. Necesitaría la presión acá. Necesito la presión, esta presión que se ha calculado acá. Esta presión 1 necesito que HYSYS lo calcule. Entonces, como estos son unas formulitas que hay que ir metiendo, vamos a utilizar vámonos a los operadores lógicos, el spreadsheet, vamos a ir a utilizar el spreadsheet, vamos a colocarle un nombre, vamos a colocar MEC 244 grupo Y, como les decía, esto es para la Universidad Gabriel René Moreno, de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, vámonos a las planillitas y acá podríamos empezar a meter alguna información. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro habíamos dicho del cilindro. Habíamos dicho que es de 0.1. ¿Sí? Ahí, 0.1. Luego podríamos calcular acá lo que es el área, porque fíjense que nosotros acá lo que hemos hecho es calcular el área. Vamos a calcular esa área. Esta área, primeramente, acá, fíjense que lo que vamos a hacer, este diámetro, lo toma como una constante. A mí me gustaría que le coloque sus unidades. Acá me está indicando qué tipo de variable es. Entonces yo voy a ir ahí. Y diámetro es unidades de longitud. Entonces acá, unidades de longitud. Voy a trabajar con metros. Ya está. El área. El área que vamos a calcular es el de pi cuartos diámetro cuadrado. ¿Sí?
Entonces, acá necesito colocar pi cuartos. Fíjense que en esta parte de acá me da algunas ayudas de funciones. Ustedes le dan clic ahí. Fíjense que el valor de pi se escribe solamente pi. ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá. Esto es igual a pi dividido entre 4 por el diámetro, que en este caso sería el B1, está en el B1, B1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y listo. Ya estaría acá. Pero esta tiene unidades de área. También acá. Voy a ir y voy a buscar unidades de área. Entonces va a tener metros cuadrados. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito calcular la presión del émbolo, pero para poder calcular la presión del émbolo necesito la masa del émbolo. Entonces coloquemos eso. Acá coloquemos la masa del émbolo, ¿sí? Que en este caso es de 16. Y también pongámosle sus unidades. Son unidades de masa. Unidades de masa. Entonces, ya tengo lo que es la masa del émbolo. Con esta masa del émbolo voy a poder calcular la presión del émbolo. La presión del émbolo. Entonces, esa presión del émbolo, ¿cómo lo voy a calcular? Esa presión del émbolo me dice la masa por 9,81 dividido entre lo que es el área. La masa por la gravedad dividido entre el área. Entonces, ¿esto aquí es igual? A la masa, que sería el B3, ¿sí? Por la gravedad, que es 9,81, dividido entre lo que es el área, que sería en este caso el B2. ¿No? Ya. Pero esto tiene que tener unidades de presión. ¿Sí? Entonces vamos a irnos acá, vamos a colocar unidades de presión. Lastimosamente esto no está ordenado en forma alfabética, entonces hay que buscar acá, presión. Esto me está dando en kilopascales. Y nosotros inicialmente lo habíamos calculado en pascales. ¿Sí? Para que esté en kilopascales, tendríamos que dividir pues entre 1000, ¿no? Dividir entre 1000. Entonces, para que me cuadre, acá dividido entre 1000. ¿Sí? Ahora sí, ya está 19,98 kilopascales. Es que lo que pasa, como le estoy metiendo yo unidades acá, como le estoy metiendo unidades y agarra, HYSYS agarra qué unidades estoy manejando, acá me dice kilopascales. Entonces automáticamente a ese numerito que está ahí le mete kilopascales. Pero en este caso nosotros habíamos calculado pascales. Ahora lo tenemos que dividir entre 1000 para que lo tengamos en kilopascales. Bueno, tiene que ir cuadrando estos valores, pues, ¿no? Estas áreas, esta presión del émbolo, que es 19,98, ¿sí? Tiene que ir cuadrando. Bueno, ya tengo entonces, nosotros tenemos la presión del émbolo. Necesito yo acá luego de la presión del émbolo, necesito sumar con la presión atmosférica. Acá vamos a colocar la presión atmosférica. Esto es 100. Y fíjense que cuando yo coloco las unidades, no importa el valor que sea acá, siempre HYSYS le va a colocar las unidades que está manejando. En este caso, si yo coloco acá presión, automáticamente le va a colocar al valor que había en kilopascales. 100 kilopascales. Entonces, la presión 1, es decir, en el estado 1, sería la presión del émbolo más la presión atmosférica. En este caso sería B5 más B4. Esto sería igual al B5 más el valor de B4.
Con eso tendría yo ya la presión del sistema, ¿no? Desde 120, en este caso también kilopascales. Nosotros, ¿cuánto sacamos acá? 119, pero con este redondeo 120. HYSYS, en este caso, sí o sí está calculando. Miren, vamos a darle copiar. Acá, vamos a pegarlo. Miren, 119,98. ¿Sí? Eso es lo que está calculando HYSYS. Pero coloca ahí HYSYS redondeado, 120. Entonces, con eso yo ya tengo la presión 1. HYSYS también ya tiene la presión 1 calculada. ¿Qué tengo que hacer con esta presión 1? Esta presión 1 se tiene que ir a la línea 1. Es decir, acá se tiene que venir esto. Entonces, damos un clic acá, sin soltar, arrastramos hasta acá y luego soltamos. ¿Sí? Bueno, hay que ir nuevamente acá. Y ya está. ¿Sí? Tienen que darle clic a otro ladito para que lance la información. Entonces, vuelvo a reiterar, este sería entonces el valorcito, la presión. Ahora, con eso ya todas estas cositas hemos tenido que meter nosotros a HYSYS prácticamente con una planilla en Excel, ¿sí? Ya nosotros, dependiendo, puedo yo hacer variar el diámetro, simplemente yo tendría que colocar en esta parte de acá, cambiar el diámetro, ¿sí? Por ejemplo, a 0,12. Entonces ya automáticamente todo cambia, ¿ok? Sí, todo cambia. Fíjense, las temperaturas, las presiones, todo va a cambiar. 0,1, ¿no? 0,1. Bueno, hasta ahí lo que tenemos es el cálculo de la presión. ¿Qué datos más necesitábamos nosotros acá? ¿Qué más habíamos calculado después de la presión? Después de la presión habíamos calculado lo que era la temperatura. Esa temperatura ya me lo está dando. Miren, 104. HYSYS ya lo ha calculado. Acá está, 104.8. ¿Sí? Y nosotros estamos acá, 104.7 más o menos. Ya tenemos entonces la temperatura, que es un resultado. ¿Qué más me está pidiendo? Me está pidiendo el volumen 1. ¿Sí? El volumen 1, en este caso, sale este valorcito. Nosotros podríamos hacer unos reportes acá, como siempre habíamos hecho. Botón derecho, mostrar tabla, y podríamos empezar acá a hacer los reportes. Vamos a eliminar de acá esto. Vamos a agregar la fracción de vapor. Agregamos después el flujo másico, la masa. Después agregamos la masa por fases. Acá está. Tanto para el acuoso como para el vapor. Luego adicionamos el volumen, cuánto es el volumen del sistema, y también el volumen por fase. Los volúmenes por fase, acá están, fase volumen actual del acuoso, como también del vapor. ¿Sí? Esos son los datos. Vamos a ordenar un poquito. Esta fracción de vapor lo vamos a colocar de primero. Y listo. Esta fracción de vapor lo simbolizamos con X. Esto sería la temperatura. Esto sería la presión. Esto de acá sería la masa total. Esa control vamos a colocar. Estas de acá serían la masa del líquido, ¿no? Entonces, esta parte de acá vamos a quitar masa de lo que es el líquido. Esta de acá sería la masa de lo que es el vapor. Este sería el volumen total. Volumen
sol. Este sería el volumen del líquido. Y este sería el volumen del vapor. Bueno, en base a eso podríamos nosotros ya empezar a comparar resultados. Fíjense que habíamos indicado, estas serían las respuestas, esta sería la presión, esta sería la temperatura. Esta sería la temperatura. Esta de acá sería la presión. La presión, la temperatura, podemos ir viendo. Miren. Esta es la temperatura, esta es la presión. Después, ¿qué más? Hemos sacado lo que es el volumen 1, que sería este. Volumen del sistema, que sería 1,54 por 10 a la menos 3. El volumen total, 1,53 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ese sería el volumen total. Pero también acá tengo los volúmenes. Fíjense que yo acá también tengo los volúmenes parciales de cada uno de ellos. Que creo que acá hemos calculado. No hemos calculado, pero no era necesario. Entonces acá en HYSYS tenemos los volúmenes parciales, el volumen total, el volumen del líquido, el volumen del vapor. Esta sería la masa de la parte líquida, esta sería la masa de la parte vapor, esta sería la masa total. Entonces tendría yo, y estos resultados que estoy sacando cuadran con lo que yo estoy mostrando, ¿no? Cuadra con. Ahora, este volumen específico también nosotros podríamos calcular, ¿sí? Podríamos calcular este volumen específico. Este volumen específico podríamos colocar acá. Eso, densidad en estado 1. Esto sería en el estado 1. Y acá voy a ir. Acá está la densidad. Este valorcito lo coloco acá. Y con esta densidad puedo calcular el volumen específico. Es 1 sobre la densidad. Entonces, volumen específico en estado 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1 dividido entre el B100. Entre el B100. Y sale este valor. 1,53 por 10 a la menos 2. El volumen específico, esto sería 1,54. Salió 53,3. ¿Sí? Por 10 a la menos 2. Entonces ahí también tengo yo el volumen específico para poder verificar, ¿no? Dónde si es que estoy fallando, para poder verificar dónde tengo algunas contradicciones. Bueno, eso con respecto a lo que es el inciso A. El inciso B. El inciso B habla de lo que son las alturas. ¿Sí? Acá necesito la altura 1. Esa altura sería el volumen 1 y tendría que yo dividir con el área 1. Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer acá para que HYSYS calcule esa altura? Me voy a ir a mi spreadsheet y acá puedo colocar volumen del estado 1. Pero el volumen del estado 1 yo ya lo tengo, acá está. Acá, este es el volumen. ¿Sí? De acá simplemente jalo y ya tengo el volumen. Ahora, la altura, acá, altura H1, ¿a qué sería igual? Esa altura H1 no es más que ese volumen dividido entre el área. Esto es igual a ese volumen, que sería el B9, dividido entre lo que es el área, que sería B2. Y listo.
Esto me está dando unidades de metros cúbicos. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy utilizando estos volúmenes y estas áreas. Pero esta altura tiene unidades de longitud. Entonces vamos a ir acá. Unidades de longitud. Me va a quedar eso. ¿Sí? Este volumen específico también no tendría que... este es el volumen del estado. ¿Sí? Entonces, bueno, esta sería la altura entonces. 0,1951 y 0,1963. Esas serían las alturas. Ya conseguí la altura 1. ¿Qué más necesito calcular acá? Necesito calcular la altura del sistema, que ya lo he calculado, que esta sería respuesta. Esto de acá sería respuesta. Y necesito la altura tanto del líquido como del vapor. Necesito la altura del líquido. Acá está del vapor. Y esta sería la altura del líquido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a calcular esas alturas? Estas alturas de lo que es, miren, estas alturas de lo que es el estado gaseoso, simplemente es el volumen del gas dividido entre el área. Es sencillo. Esos volúmenes, ¿sí? Acá podríamos colocar acá otra columnita. Fíjense que acá ya no tengo columnas, ¿sí? Por cuestiones de memoria, HYSYS lo que hace es simplemente disponer de esta cierta cantidad. 10 filas y 4 columnas. Pero ustedes se pueden ir donde dice parámetros, y acá te dice 4 columnas, 10 filas. Voy a aumentar las columnas, voy a colocar 10. ¿Sí? Entonces vuelvo a mi spreadsheet, ya fíjense, ya apareció unas columnas. Acá voy a cerrar un poquito. Y acá podría colocar el volumen. Acá voy a lo mismo que esto. En vez de decir del estado 1, voy a decir el volumen del gas. Volumen del vapor en el estado 1. ¿Sí? Eso es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo de conseguir. Fíjense acá. Este sería el volumen. Este sería el volumen, pero yo quiero en el estado gaseoso. ¿Sí? Entonces de acá simplemente jalo y coloco acá. Ya tengo el volumen en el estado gaseoso. Ahora, ese volumen, lo que tengo que hacer es determinar la altura. Es decir, la altura H del vapor. ¿Sí? La altura H del vapor. ¿A qué sería igual? Esa altura H del vapor sería ese volumen dividido entre el área. Este sería igual a ese volumen, que sería el E1, dividido entre el área, que sería el B2. Listo. Esto nuevamente hay que cambiar las unidades, colocar unidades de longitud. Y ya está. Lo mismo tendría que yo hacer para poder calcular, ¿no? Para poder calcular o por simple diferencia, ¿no? Por simple diferencia. Esto menos esto de acá, ¿sí? Acá podríamos... Bueno, voy a hacer lo mismo, ¿listo? Pero vamos a ver que va a salir lo mismo. Vamos a sacar acá el volumen. Volumen del líquido en el estado 1. En estado 1. ¿Esto a qué sería igual? Entonces, volumen del líquido, que sería este. Acá jalo. Y esto de acá sería altura H de lo que es el líquido. Bueno, acá, ¿a qué sería igual? A este volumen, que sería el E3, dividido entre el área, que sería B2. Listo. Esto también hay que colocar en unidades de longitud. Longitud. Sí, sale este valor. Como les decía yo también acá, esto podría haberse calculado. Este valor de acá, que sería el B10, menos el valor de
E2. ¿Sí? Y esto unidades de longitud. ¿Sí? Sale lo mismo. ¿Ok? Sale lo mismo. Entonces podrían haber calculado así. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a comparar los resultados, tengo H1 019, H1 019, H del vapor 01819, H del vapor, acá está, 01831, 01819, vamos, cerca por ahí, es por cuestiones de redondeos, ¿sí? La diferencia. Y la del líquido es 0,031, ¿sí? O es 1,037. Perdón, 32, 1,32 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Entonces, esos serían las respuestas de lo que es este inciso. El inciso C. ¿Qué habla el inciso C? Habla de las condiciones al tope, es decir, cuando el pistón sube, sube, sube y apenas topa, hay que verificar estos resultados. ¿Sí? Nosotros habíamos verificado esos resultados acá. La presión vale esto, ¿no? Y todo esto de acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que necesitamos? Acá no tengo ninguna información. A ver, vamos a ir viendo, vamos a ir calentando acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir calentando. Metamos un calentador. Esta es una forma rápida de poder crear las líneas, ¿no? Bueno, supongo que ya ustedes están con un poquito más de práctica, por eso lo estoy haciendo de esa forma. Pero si alguien tiene alguna duda, algo, por favor no se olviden de colocar ahí en los comentarios, pues, ¿no? Para que yo les pueda ayudar. ¿Ok? Bueno, acá lo que está haciendo este calentadorcito, lo que va a hacer es transferir todo lo que es la masa. Es por eso que la masa es lo único que se está transfiriendo y la composición más, ¿no? Fíjense que la composición más se está transfiriendo. Ahora, necesitamos nosotros que transfiera también la presión, ¿sí? Para que pueda transferir la presión, porque la presión en el estado 1 con el estado 2 dice que tendrían que ser iguales, podría yo transferir de dos formas. Uno, mediante un set, ¿sí? Agarrar esto de acá, decir, ¿no? Por ejemplo, la línea 2, que sería esta, ¿sí? Y voy a decirle que la presión sea igual a lo que es la línea 1. Listo. Como ustedes verán, miren, la presión ya ha sido transferida. Pero creo que hay una forma mucho más rápida, ¿sí? Hay una forma mucho más rápida y no estamos colocando eso. Simplemente sería colocando la caída de presión en el calentador. Ustedes le dan doble clic ahí, se van a parámetros y acá la caída de presión, pónganle 0. Entonces, al momento de colocar 0, entonces transfiere también de acá, transfiere lo que es la presión. Miren, transfirió la presión. Bueno, necesito un dato más, ¿sí? Necesito esta temperatura o esta fracción de vapor. Necesito una de estas dos. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante acá definir con qué variables voy a ajustar.
Hay una variable que es mucho más sensible, que es la fracción de vapor. Es por eso que nosotros vamos a utilizar la fracción de vapor para poder ajustar. Pero vamos a ajustar esta fracción de vapor, ¿sí? Vamos a ajustar esta fracción de vapor. Primero voy a tratar de ajustar con una temperatura y van a ver que no voy a lograr el objetivo que yo estoy buscando, ¿sí? No se va a lograr. Porque esta es una variable que no es tan sensible como lo que es la fracción de vapor. Vamos a ver por qué. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ajustar esto, ¿sí? Vamos a ajustar esto. Vamos a decir, ajuste, pongámosle la temperatura. Esto lo que estoy haciendo no está bien. Por ejemplo, podemos colocar 120 grados centígrados y automáticamente ya se resuelve el problema. Pero esta temperatura de acá tendría que ser alrededor de la temperatura de 104. ¿Sí? La temperatura de 104. Yo le he dado 100, le he dado 100, 120, 150, le puedo dar 98, cualquier temperatura. Pero resulta que esta temperatura me está definiendo lo que es el volumen, este volumen de acá. Pero el volumen de este sistema, ¿sí? Tiene que ser igual al volumen del estado 2. Y ese volumen del estado 2 es lo que nosotros primeramente tendríamos que calcular. ¿Sí? Sí o sí necesitamos calcular el volumen 2. Es decir, primero tenemos que sí o sí calcular ese volumen 2. ¿Dónde lo vamos a calcular? En el spreadsheet. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar altura al tope. Así lo vamos a llamar. Esta altura del tope es de 0,2, son 20 centímetros. Tiene unidades de metro, está bien. ¿Sí? Ahora, altura del estado 2. La altura del estado 2, es decir, esta altura de acá, sería la altura H1, que ya lo tengo calculado, más estos 20 centímetros de acá que me he indicado. Entonces, eso yo ya lo tengo calculado. Miren, acá está la altura del tope y acá está la altura de H1. Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a ¿qué? A B10 más el E5, el S. ¿Sí? Entonces, esta altura también tiene que estar en metros, unidades de longitud. Esto sería 0,3951, es decir, esto, ¿no? Esta altura, 0,3963, saqué acá, Jaisis, utilizando todos los decimales, está utilizando 3951. Pero, ¿para qué calculé esta altura 2? Esta altura 2 lo calculé para poder calcular el volumen 2. Porque esta altura 2 multiplicado por el área, voy a calcular el volumen. Entonces, acá voy a decir el volumen del estado 2, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual ¿a qué? A la altura, que sería este valor del E6, multiplicado por el área, que sería esta de acá, el B2. B2. Este sería el volumen. ¿Sí? Este sería el volumen. Este volumen, vamos a tener mucho cuidado acá, ¿sí? Porque al momento de ajustar tienen que cuadrar las variables. Entonces, vamos a ver que no me va a dejar de esta forma. Mejor lo vamos a dejar ahí para que veamos el mensaje. No le voy a colocar todavía unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar. No se olviden que yo le he colocado acá le he colocado cualquier temperatura y esa temperatura me está dando un cierto volumen de 0,1491. Pero en realidad ese volumen, este volumen, tiene que ser este valor de acá.
¿sí? Tiene que ser este valor. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar acá. Hay que ajustar en la línea 2. En la línea 2 hay que ajustar la temperatura. La temperatura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en la línea 2, el volumen actual, ¿sí? De un valor, ¿qué valor? Voy a decir, vaya al spreadsheet y agarre el ¿cuánto es esto? El E7, ¿sí? Vaya y agarre el valor del E7. Listo. ¿Sí? Acá, fíjense lo que les decía. Acá no coinciden las variables, ¿sí? Las variables, ¿por qué? Porque esta variable es de volumen y esta variable de acá no tiene unidades. Es lo que yo les decía. Tengo que sí o sí colocarle unidades a esto. Entonces, voy a ir y voy a buscar la misma unidad. No se olviden que este es un volumen del sistema, ¿sí? Este es un volumen del sistema. Acá también tiene que decir volumen del sistema. Entonces, vamos acá y busquemos. Acá. Ya está. ¿Sí? Me dice que ha resuelto el problema, pero no ha podido encontrar la respuesta. Bueno, pongámosle como iteraciones 1000 y no va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque la variable de la temperatura no es tan sensible. ¿Sí? Pongámosle acá de 0,0001, si ustedes quieren. Y no funciona. No funciona. ¿Por qué? Fíjense nosotros acá, el volumen al cual con esta temperatura de 120, fíjense con 80, ¿sí? Debería, perdón, acá, me he olvidado darle esta, ¿sí? Ha llegado a 101, pero no ha terminado de resolver, no ha terminado de resolver, ¿sí? No ha resuelto el problema. Porque fíjense que acá, para esta temperatura de 101, yo acá no ha calculado, sí, está bien, démosle otro valor, démosle 120. Ya. Supuestamente ha calculado, ¿no? Supuestamente ha calculado esto, la línea está definida. Está bien. Pero me dice el ajuste, me dice, mira, bajo las especificaciones que vos me has dado, yo no he podido calcular. ¿Cuáles son las especificaciones? Me dice, en la línea 2, el volumen este de acá, que es 0,1429, debería valer este valor. Debería valer este valor. Entonces, haga lo que haga, no voy a poder llegar a este resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable que estoy manejando, ¿sí? Esta otra variable, mejor dicho, lo que es la fracción de vapor, es muy sensible a lo que son las temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es más bien tantear lo que es la fracción de vapor. Es decir, voy a borrar esta temperatura, ¿sí? Y acá voy a definir 0, no sé, 0,1. Bueno, acá hay un cruce de valores. Me dice, mira, acá estoy tanteando, sigue este valor, pero fíjense que como hubo un cruce de información, de nuevo voy a activarlo por si acaso. Me dice, en la línea 2 hay un cruce. Estoy calculando el valor de 0,1, pero, perdón, el nuevo valor que se ha calculado es el valor de 0 y anteriormente estaba definido un valor de 0,1. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál de las dos es? Entonces, no sabe HYSYS si tomar esto o tomar esto de acá. ¿Sí? Entonces, como hay un conflicto, HYSYS deja de funcionar. ¿Sí? Fíjense acá, ya está stand-by. No está funcionando. ¿Ok? Es que lo que pasa, ¿qué está sucediendo?
el ajuste sigue funcionando tratando de calcular esta temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer acá es cambiar. Es decir, en la línea 2 ya no vamos a cambiar la temperatura, sino que vamos a cambiar la fracción de vapor. Vamos a cambiar la fracción de vapor. ¿Para qué? Para que llegue a esto de acá. ¿Sí? Vamos a quitar esto de acá. ¿Sí? Está bien configurado ahí. Una vez que ya estoy indicando ahora lo que va a empezar a tantear son las fracciones de vapor. Y vamos a activar. Empezó a calcular. Y listo. Ya fíjense, el ajuste ha funcionado. Me dice, ok, ya llegué a calcular. Y esta línea 2 también está calculada. Y voy a revisar. Voy a irme acá a propiedades. Voy a ir al volumen. Miren, este volumen que está definido acá es el mismo volumen que está acá. ¿Sí? Entonces, estamos bien. Ahora, lo que yo podría hacer, una vez que ya he calculado eso, verificar. Pero para eso voy a crear un reporte muy similar a esto. Acá las fracciones básicas tanto del acuoso como del vapor. Luego vamos al flujo, volumen. Vamos nuevamente a las fases. Esta vez vamos a ir acá, el acuoso y después lo que es el vapor. Listo. Ordenamos esta fracción de vapor que vaya de primero y ya está. Ya está. Ahora, como estas tablas son lo mismo, voy a agarrar esta partecita de acá, voy a copiar y voy a pegar ahí. Control. Listo. Ya está. Bueno, puedo ya ir verificando acá alguna información que yo tengo. La presión. La presión dice que es de 119,98. Puedo ir viendo la presión y es más, podría yo agarrar esto de acá para no estar pasando del otro lado. Ahí está. La presión es de 119. Acá está, 120, ¿no? Lo mismo, 120. Después el volumen 2. El volumen sería este volumen de acá. 3.1 por 10 a la menos 3, 3.1 por 10 a la menos 3. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver? Acá podríamos ver el volumen específico que va a ser el mismo, ¿no? El mismo que ya lo tenemos calculado. La temperatura 2 es de 104,7. Acá 104.8. ¿Sí? Esa sería. La fracción de vapor 0,02. Acá 0,02 o 21. ¿Sí? Acá 0,21 y acá también 0,21. ¿No? Redondeado. Entonces, como verán, los resultados que hemos sacado también acá con HYSYS está bien. Sí, está bien. Bueno, vayamos ahora al inciso D cuando me habla las condiciones de equilibrio, es decir, cuando ya llega a la temperatura de 200. Es decir, acá tengo que colocar nuevamente otro calentador. Sí, tengo que colocar otro calentador. Acá voy a crear esta línea. Acá una línea de materia y una línea de energía. La línea de energía la voy a rotar. Y esta de acá tengo de esa forma. Bueno, ¿qué es lo que va a transferir esto de acá? Lo único que transfiere es la masa. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, transfiere la masa, nada más. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que hay en común en estos dos de acá?
En común en estos dos, lo que hay es el volumen. El volumen permanece constante. Es decir, y acá otro dato más que tengo es la temperatura, ¿no? La temperatura es de 200. ¿Sí? Acá la temperatura es de 200. De igual forma, voy a tantear la fracción de vapor. Lo mismo, podría yo tantear la presión, pero voy a tener el mismo problema que tuve acá. Entonces necesito tantear esto de acá. Entonces, yo le podría dar un valor mucho más grande que el 0,02. Podría darle, qué sé yo, un 0,5, la mitad. Ya automáticamente el problema ha sido resuelto. ¿Sí? Suponiendo que va a ser una mezcla, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que si este 0,5 está bien? Lo que tengo que hacer es verificar el volumen. Este volumen de acá tendría que ser el mismo volumen que nosotros habíamos calculado acá en el estado 2. Acá, este volumen de acá tendría que ser el mismo volumen que este de acá. Y fíjense que este volumen no es el mismo que este. ¿Sí? Y es más, este volumen es mucho más grande que esto. ¿Qué significa eso? Significa que los 0,5 que yo le he dado están muy grandes. Tengo que darle más pequeño todavía. ¿Sí? Tengo que darle más pequeño, porque cuando le doy más pequeño a la fracción de vapor, obvio que el volumen va a disminuir. Entonces, pero para que yo no esté tanteando, para que no esté yo tanteando, voy a aplicar un ajuste. Voy a colocar un ajuste y voy a decir, ¿sabe qué? Quiero que me ajuste en esta línea 3, quiero que me ajuste la fracción de vapor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el volumen en esta línea de acá, línea 3, el volumen actual, de acá, ¿sí? ¿Qué valor tendría que tener? ¿Qué valor tendría que tener? Tendría que tener el valor de acá, este valor de acá, el valor del E7, ¿sí? Entonces, váyase al spreadsheet y váyase al E7. Listo. Ya el ajuste ya ha empezado a funcionar, sí, ha empezado a funcionar, pero lo que hay que hacer es ver algunas configuraciones. Fíjense que acá, esto de acá me da 6,42. ¿Y cuánto tendría que valer? 3,1. ¿Sí? No está funcionando bien el ajuste. ¿Por qué? Porque los parámetros que he colocado no son buenos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar acá 1000 iteraciones, que vaya de 0,1 y que tenga una tolerancia de 0,001. Y empieza a hacer las iteraciones. Y miren, ahora fíjense que este volumen en la línea 3 ya es el mismo volumen que este de acá. ¿Sí? Entonces eso significa que ya encontré la respuesta correcta. Voy a cerrar todo esto porque ya funcionó todo bien. Nuevamente esto de acá voy a hacer un reporte para poder ir comprobando los resultados. Voy a quitar esto. Voy a ir a la fracción de vapor. Ya está. Voy a ir a la masa ahora. Másico. Voy a ir luego a las fases. Y al volumen actual. Y luego me voy a las fases nuevamente, pero para lo que es el volumen. En el caso de lo que es el líquido y lo que es el agua. ¿Ok? Acá lo que voy a hacer es ordenar. Esta fracción de vapor voy a moverlo de primero. Esto de acá voy a copiar. Y acá le voy a dar pegar. Okay.
Listo. Ya está. Podría yo comparar algunas respuestas que es lo que yo he sacado en esta parte. Para el inciso D, no. Acá. Bueno, la temperatura, 200. Podemos agarrar y sacar una captura. Miren, la temperatura es 200. El volumen en el estado 3. El volumen es de 3.1, 3.1 por 10 a la menos 3. El volumen específico va a seguir siendo lo mismo. La presión de saturación es de 1554. Acá la presión es de 1554 kilopascales. La fracción de vapor 0.23, 0.23. ¿Sí? 68 y acá 77. Pero bueno, son decimales. Entonces, con eso también está comprobado de que lo que hemos hecho los otros cálculos a mano están todo bien. ¿Qué más podría yo hacer acá? Lo que podría hacer es sacar tal vez algunos resultados de lo que es el split sheet. Le voy a dar botón derecho. Le voy a dar mostrar tabla. Ahí está. Y podría yo ir verificando acá, añadiendo algunas variables. Por ejemplo, podría, vamos a ver así. Clic acá. ¿Qué me gustaría que se vea acá en esta tablita? El diámetro, ¿sí? Sería el B1. Voy a adicionar y voy a decir, lance el B1. ¿Sí? ¿Qué más? Podría ser el área, que sería el B2. ¿Qué más? La masa del émbolo, ¿sí? Que sería el B3. B3. No sé, la presión del émbolo, el B4. Yo lanzo todo lo que yo vea conveniente. La presión atmosférica, el B5. ¿Sí? Después podría ser el volumen específico, no necesito la densidad. Y la presión 1 tampoco, ¿sí? Porque la presión 1 ya la tengo acá. ¿Sí? El volumen específico, este podría ser el B8. ¿Sí? Entonces acá, el B8. ¿Qué más? Podría ser la altura, esta de acá. Esta sería el B10. Acá está, el B10. Después la altura del vapor. La altura del vapor sería el E2. Acá, el E2. ¿Qué más? La altura de lo que es el líquido, que sería el E4. ¿Sí? Y algunas otras variables más que yo quiero. Entonces le voy a dar hecho. ¿Sí? Ya está. En vez que diga B1, podríamos decir ahí diámetro. Diámetro. Después, ¿qué más? Esta sería el área. Área. ¿Qué más tenemos? La masa del émbolo. La masa del émbolo. Esta sería la presión del émbolo. Esta de acá sería la presión atmosférica. El B8, ¿qué es el B8? El volumen específico. En el estado 1. ¿Sí? Después el B10, esta sería la altura. Altura H1. Después esta sería altura H del vapor. Y esta otra sería altura H de lo que es el líquido. Listo. Ahora lo que me toca es acomodar un poquito esto.
Bueno, creo que eso sería todo. Esto de acá podríamos capturar. Fine. Y entonces los coloco acá. Bueno, eso sería todo con respecto a la simulación. Cualquier duda que tengan, ahí en los comentarios pueden indicarme y a medida que tenga tiempito voy a ir respondiéndoles. Bueno, que sea hasta otra oportunidad.